Buenos días, profesores y colegas. Mi nombre es Sionian Sola, cursante del primer semestre de la especialidad Lenguas Extranjeras en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y junto con mi compañero Abraham Morales, hoy vamos a impartir una microclase acerca de las teorías de los códigos sociolingüísticos de Basel. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos dos imágenes que representan una conversación. En la izquierda tenemos un grupo de amigos y en la derecha tenemos un equipo de trabajo. Ambas conversaciones en esencia tienen el mismo mensaje, pero están siendo comunicadas de manera distinta. Hoy vamos a ver por qué utilizamos distintos tipos de lenguaje en distintas ocasiones. Pero antes de adentrarnos en la teoría, vamos a hablar un poco sobre la persona que planteó esta teoría. Basil Bernstein, nacido en Londres, hijo de inmigrantes judíos, fue un sociólogo y lingüista británico. Participó en la Segunda Guerra Mundial sirviendo al ejército de Londres en Francia. Luego de esto, estudió en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas en Londres, obteniendo su doctorado en 1953. Antes de ser un académico, Basil Bernstein fue un maestro. Es por esto que le interesaba tanto descubrir cómo el lenguaje puede abrir y cerrar puertas en la educación. Sus mayores aportes están orientados hacia una gran teoría de sociolingüística en la educación, la cual fue inspirada por trabajos de Durkheim, que es conocido como el padre de la sociología, Weber y Marx. En esta teoría, Bernstein plantea que el habla tiene ciertas restricciones según la variación del contexto social y los roles. O sea, no vamos a hablar de la misma manera si estamos en un salón de clases, o si estamos en nuestro trabajo, o si estamos en nuestro hogar. Un buen ejemplo de esto está en la imagen presentada en la diapositiva, donde podemos ver un soldado hablando con un lenguaje más formal y elaborado en su área de trabajo, y al lado podemos ver que está en su hogar hablando con un lenguaje más casual, menos elaborado. Bernstein lleva esto un poco más lejos y explica que la manera en la que utilizamos el lenguaje puede verse fuertemente influenciado por las clases sociales, y esta influencia lingüística puede afectar tanto en la educación como en la vida del individuo. Por esto, él plantea que existen dos tipos de códigos sociolingüísticos principales, que veremos a continuación. Uno de los principales códigos lingüísticos mencionados anteriormente es el código elaborado. Este código lingüístico está caracterizado por su uso mayormente en la clase media, ya que se usa en áreas basadas en roles donde se necesita una comunicación más explícita y formal. Es independiente del contexto, ya que el significado se construye a partir del lenguaje explícito. No depende de conocimientos compartidos o de situaciones concretas, permitiendo así la comprensión para personas ajenas al contexto inmediato. Suele utilizar oraciones más largas y gramaticalmente más complejas. Se usa un léxico muy diverso, específico y técnico, lo que facilita la descripción detallada de ideas. Es universalista porque permite la comprensión de un público más amplio, ya que la comunicación no se basa en lo particular. Al tener una composición gramatical más extensa y una mayor elección léxica, tenemos como resultado mayor libertad y variabilidad, lo que hace este código de lenguaje menos predecible. El otro código del cual estaremos hablando es el código restringido. Este código lingüístico se asocia a las clases sociales con una red social más cerrada, como lo es la clase trabajadora, que normalmente comparte relaciones basadas en roles definidos. El significado suele inferirse en gran parte de la situación, el conocimiento previo, expresiones no verbales o experiencias compartidas de los comunicantes. Si un extraño llegara a escuchar la conversación, le sería difícil comprender la totalidad del mensaje. Predominan las estructuras gramaticales sencillas con frases cortas y a menudo incompletas. Usa un repertorio léxico más pequeño. Pueden abundar las palabras comodín o palabras baúl, como cosa, hacer o poner, cuyo significado
se aclara por el contexto. Su significado es particularista, se centra en el aquí y el ahora del grupo o de la situación. No busca la generalización para un público más amplio. En términos de estructura gramatical y lección de palabras, el habla tiende a ser más predecible debido a las limitaciones impuestas por el contexto y el grupo. Bernstein también argumentaba que estos códigos pueden suponer una barrera en la educación para ciertas clases sociales que no suelen usar un código elaborado, ya que el sistema educativo usa de manera frecuente un lenguaje elaborado, ya sea en libros, en las explicaciones de los profesores o en las estrategias de evaluación. Como decía, esto trae desventajas para la clase baja, o como le decía Bernstein, la clase trabajadora, ya que estos normalmente crecen utilizando un código restringido, y esto les puede traer ciertas dificultades para adaptarse a las demandas lingüísticas de la escuela, lo que puede llevar a un rendimiento académico inferior en cuanto a materias basadas en el lenguaje, mucho más allá de la inteligencia que estos puedan poseer. Bernstein sugiere que esta diferencia de códigos lingüísticos favorece a la reproducción de la desigualdad social, ya que el sistema educativo favorece de esta manera a aquellos que ya dominan un código lingüístico elaborado. Para concluir con mi participación, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué pasa cuando uno solo de estos códigos vale en la escuela o en el trabajo? Eso lo exploraremos ahora con mi compañero Abraham Morales. Como dijo Bernstein, el lenguaje no solo es comunicación, es un mapa de la realidad social. En la próxima parte veremos cómo este mapa puede incluir o excluir. Hola a todos, saludos cordiales. Mi nombre es Abraham Morales y yo vengo a dar ejemplos y hablar un poco más de lo que ya mi compañero ha venido desarrollando hasta el momento. Pero antes de eso, quiero dirigirme a ustedes porque voy a estar realizando una serie de preguntas a lo largo de todo el video, las cuales pueden ir respondiendo acá en la caja de comentarios. Sin más preámbulos, les doy el primer ejemplo. Por acá tenemos a Ana y a Luis. Ambos están exponiendo dos perspectivas completamente diferentes. En el primero tenemos el ejemplo de Ana, la cual dice que el calentamiento, que la Tierra tiene fiebre por la contaminación. Y luego tenemos el siguiente código, donde tenemos a Luis. Explica que es el incremento de la temperatura media por el efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál aplicaríamos para una universidad y cuál aplicaríamos para un colegio? ¿Y por qué aplicaríamos uno en particular? Porque el otro está equivocado si ambos se dan a entender el punto que se quiere tomar. Bueno, también siguiendo con todo esto, hoy veremos las desventajas y desventajas que tiene cada código en las universidades, escuelas y en la sociedad. Por acá tenemos un ejemplo sencillo con una definición sencilla, que es la democracia. Por el lado del código restringido tenemos cuando la gente vota por sus líderes. Y luego tenemos el código elaborado. El código elaborado define es un sistema político donde el poder emana del pueblo mediante el sufragio universal, división de poderes, participación ciudadana. Entonces les hago mi pregunta nuevamente. ¿Cuál utilizarían ustedes para una escuela primaria y cuál utilizarían ustedes para la universidad? ¿Y por qué? Bueno,
acá vemos claramente una división de ambos códigos, vemos enfocado más una división invisible que está allí. Y vemos que el problema no son los códigos como tal, sino la sociedad, que es la que denota que está bien y que no está bien. Y esto pasa más a menudo de lo que creemos. Bueno, hablando de casos que son más comunes de lo que parece, tenemos este caso por acá. Un niño que usa un código restringido en casa puede ser etiquetado como poco inteligente en la escuela, cuando en realidad solo necesita puentes entre ambos códigos. Entonces, y es muy común, porque a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado que podemos estar en ambos polos, se podría decir. Podemos ser ese niño que toda su vida ha utilizado un código, que ha utilizado solo código restringido, que solo tiene la jerga en su casa, que solo utiliza el lenguaje que ha escuchado en casa, y llega a un colegio donde se utiliza otro código, donde se habla diferente, donde se actúa diferente. Entonces muchas veces, en vez de ser eso, ser un puente y ayudarlo a pasar de un código a otro, solo lo juzgamos y pensamos que lo está haciendo adrede. Entonces el niño, la persona, en vez de mejorar con refuerzo positivo, lo que hace es restringirse y no ayuda a su aprendizaje. Entonces acá tenemos la otra cara de la moneda. ¿Alguna vez se sintieron fuera de lugar por no entender una jerga del grupo? Creo que a todos nos ha pasado, que nosotros tenemos una forma de hablar, utilizamos ciertos códigos, cierto lenguaje, entonces intentamos incluirnos en un grupo, pero al entrar en ese grupo notamos que utilizan lenguaje, un léxico que tiene jergas propias, que tiene toda una estructura de un lenguaje en ese grupo. Entonces muchas veces intentamos agruparnos, pero se nos hace difícil, ya que no conocemos mucho de esa jerga o no utilizamos el mismo dialecto que ellos utilizan. Por acá tenemos una observación de Bernstein. Bernstein demostró que esto refuerza las desigualdades, que no es falta de capacidad, es falta de acceso al código dominante. De la mano con todos los temas que ya hemos tocado, tenemos que hablar también de las estrategias para la inclusión. Bernstein mencionaba que aquellos niños que desarrollaban un lenguaje, que desarrollaban el código elaborado, tenían mayor posibilidad de desarrollarse en un ambiente, en el ambiente escolar, que aquellos niños que no lo hacían. Con esto no quería decir que el código restringido sea menor, sino que el código restringido va en contra de una cultura hegemónica. Entonces, aquellos niños que solo habían desarrollado un código restringido tenían que pasar por un proceso de aculturación en el cual tenían que empaparse de todo ese conocimiento. ¿Qué pasa con estos niños? Que al no poseer este código, se les dificulta más el aprendizaje, muchas veces sufren de bullying, el cual los retrasa. Entonces nosotros como profesores tenemos que brindarles estas estrategias para la inclusión. Y como lo mencioné, no es que este código sea menor, sino que está enfocado en algo
más familiar. En el código restringido se utilizan palabras cortas, se puede hablar con jerga, es para hablar con pares, con información corta y precisa. Que en el código elaborado se utilizan palabras más formales, más largas, con connotaciones diferentes, pero eso no lo hace mayor que el código restringido, sino que está enfocado en cosas completamente diferentes, aunque su principal motor sea transmitir la información. Entonces, como primer punto tenemos el traducir sin jerarquizar. En clase, aceptar ambas respuestas y mostrar cómo se complementan. También podemos evaluar de múltiples formas: orar, con dibujos, ejemplos cotidianos y textos formales. Porque nosotros como docentes, en mi caso futuro docente, nosotros tenemos que buscar aquellas alternativas, ser un puente para aquellos niños que necesiten pasar de un código restringido a un código elaborado. Nosotros tenemos que ser ese puente, ese muro que los trinca y que los excluya de los demás. Bueno, ya estamos casi finalizando este video y se hace muy corto, la verdad, para todo lo que queremos hablar, y es un tema muy extenso para el poco tiempo que disponemos. Pero quisiera dejarles esta pregunta acá. Son libres de responder acá en el comentario y así vayamos al video y nos hacen saber de que de verdad vieron el video y les interesa el tema. Como educadores, comunicadores, ciudadanos, o también en el caso de muchos de mis compañeros futuros educadores, ¿qué podemos hacer para que el lenguaje sea un puente y no un muro? Una frase que vengo repitiendo a lo largo de este video. Y la verdad no tenemos, bueno, yo no tengo una respuesta concreta. Sí tengo muchas ideas, pero prefiero dejar hacerlas a ustedes por acá por los comentarios. Lo estaré leyendo todo y cada uno. Bueno, ahora sí se verá la despedida. Llegamos al final del video, no sin antes dejarles pequeña frase por acá. La próxima vez que escuchen a alguien hablar distinto, recuerden, no es mejor ni peor, es otro mapa para entender el mundo. Construyan puentes. Muchas gracias por su atención. Estoy muy agradecido, la verdad, por haber desarrollado este contenido y gracias a ustedes por acompañarme. Y como se los mencioné, los estaré leyendo acá abajo en la caja de comentarios. Espero que respondan todas las preguntas y que este material sea de ayuda para todos. Chao.